Técnicas para la codificación de señales. Introducción se entiende por codificación dentro de la ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. En sí la información se transmite en forma de señales, por lo que debe ser transformada antes de poder ser transportada a través de un medio de comunicación físico. A su vez depende de su formato original y del formato usado por el hardware de comunicaciones para transformar la información. Objetivo: investigar acerca de las técnicas para la codificación de las señales dentro de los sistemas de comunicación. Desarrollo: esquema unipolar. En este caso la señal tomará valores positivos para un 1 lógico y negativos para un 0 lógico, pero nunca toma el valor 0. Todos los niveles de señal se encuentran a un lado del eje del tiempo, o por encima o por debajo. NZR sin retorno a cero en telecomunicaciones se denomina ERZ porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor 1. Un voltaje positivo define un bit a 1 y un voltaje a 0 define un bit a 0. Se denomina NZR debido a que la señal no retorna a 0 en la mitad del bit. Características fáciles de implementar. Uso eficaz del ancho de banda. NRZI es más inmune a ruidos y a errores de cableado. Con capacidad de sincronización. Con capacidad de detección de errores. Aplicaciones: su principal aplicación es la grabación magnética, pero son demasiado limitados para la transmisión de señales. Problemas existentes. Uno de los problemas que presenta este código se fundamenta en la longitud de las secuencias de unos y ceros. En estos casos, el receptor necesita sincronizarse y del mismo modo llegar a comprobar que exista señal o si por el contrario no está disponible. Una prolongada permanencia de la señal en nivel positivo o negativo durante la transmisión puede conducir a la situación denominada desplazamiento de la línea base, que dificulta al receptor la adecuada decodificación de la información. Otro de los aspectos negativos se centra en el método que se debe emplear para que el emisor y el receptor estén en sincronismo. Para ello es necesario continuos cambios de la señal. Esto se ve dificultado cuando aparecen las mencionadas cadenas de unos y ceros que mantienen la tensión a niveles altos o bajos durante largos periodos de tiempo. Es susceptible a interferencias. Los límites entre bits individuales pueden perderse al transmitir de forma consecutiva secuencias largas de 1 o 0. Esquemas polares. En este caso, un dígito toma valor con polaridad alternada mientras que el otro permanece siempre en 0. Los voltajes se encuentran a ambos lados del eje del tiempo. NZR sin retorno a 0. Se utilizan dos niveles de amplitud de voltaje, el NRZL y el NRZI. Tanto NZRL como NZR1 padecen de problemas con la variación de la línea base, sincronización, componentes DC. Pero es más acusado en NZRL. No retorno a cero NRZ50. Dos niveles diferentes de tensión para cada uno de los dígitos binarios 0 y 1. El nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit. No hay transiciones, es decir, no hay retorno al nivel 0 de tensión. Ejemplo: ausencia de tensión para 0, nivel constante y positivo de tensión para 1. Es más habitual usar un nivel negativo para un valor binario y una tensión positiva para el siguiente. Este último código se denomina ERZL. No retorno a cero invertido sin on return to zero, inverton ones. Mantiene constante el nivel de tensión durante la duración de un bit. Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración del bit. La transición bajo a alto o alto a bajo codifica un 1. Un 0 se representa por la ausencia de transición. Codificación diferencial.
Los datos se representan por los cambios que se producen, no por los niveles que se establecen. Más seguro en la detección de transición que en la detección de nivel. En un sistema complicado de transmisión, no es difícil perder la polaridad de la señal. Ventajas e inconvenientes de las señales ERZ. Ventajas. Fáciles de implementar. Utilización eficaz del ancho de banda. Inconvenientes. Presencia de una componente en continua. Ausencia de capacidad de sincronización. Se usan con frecuencia en las grabaciones magnéticas. No se suelen utilizar en la transmisión de señales. Binario multinivel. Usan más de 2 niveles de señal. Bipolar AMI. Un cero binario se representa por ausencia de señal. El 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los 1 deben tener una polaridad alternante. No habrá problemas de sincronización en el caso de que haya una cadena larga de 1. Una cadena larga de ceros sigue siendo un problema. No hay componente en continua. El ancho de banda resultante es menor. Forma sencilla de detectar errores. Pseudoternarios. El bit 1 se representa por la ausencia de señal. El 0 se representa mediante pulsos de polaridad alternante. No hay ninguna ventaja particular de esta codificación respecto de la anterior. Compromisos del binario multinivel. No es tan eficaz como los códigos NRZ. Cada elemento de señal solo representa un bit. La señal puede tomar 3 posibles valores en cada elemento de señal, lo que representaría log 23 igual a 1,58 bits de información. El receptor de señales se ve obligado a distinguir entre 3 niveles más A0. Necesita aproximadamente 3 decibelios más de potencia que las señales bivaluadas para la misma probabilidad de error de bit. Bifásica. La señal cambia en medio del intervalo del bit, pero sin retorno a cero, continuando el resto del intervalo en el polo opuesto. De manera que la primera mitad del periodo determina el valor del bit y la segunda sincroniza. Manchester. Combina las ideas de RZ y NRZL. El voltaje permanece en un nivel durante la primera mitad y transiciona a otro nivel en la segunda mitad. Transición en mitad del intervalo de duración del bit. La transición sirve como procedimiento de sincronización y de transmisión de datos. Una transición de bajo a alto representa un 1. Una transición de alto a bajo representa un 0. Utilizado por IEEE 802.3. Manchester diferencial. Combina las ideas de RZ y NRZI. Y siempre hay una transición en la mitad del bit. Ambos esquemas solucionan los problemas asociados a las codificaciones ERZ. Sin embargo, el ancho de banda mínimo para estos esquemas es el doble que los ERZ. La transmisión a mitad del intervalo se utiliza tan solo para proporcionar sincronización. La transición al principio del intervalo del bit representa 0. La ausencia de transición al principio representa 1. Nota, es un esquema de codificación diferencial utilizado por IEEE 802.5. Ventajas e inconvenientes de la codificación bifase. Ventajas. Sincronización. Debido a que la transición ocurre durante el intervalo de duración de un bit, códigos autosincronizados no tienen componente en continua. Detección de errores. Ausencia de la transición esperada. Inconvenientes. Al menos una transición por cada bit, pudiendo tener hasta 2 en ese mismo periodo. La velocidad de modulación máxima es el doble que en OCRZ. El ancho de banda necesario es, por tanto, mayor.
escogeremos NRZL y al presionar codificar nos mostrará una gráfica con la señal binaria de los bits que fueron generados y una gráfica con la codificación NRZL. Bueno, una codificación NRZL, conocida como nivel no retorno a cero o como en sus siglas en inglés Non-Return to Zero Level, codifica un 0 a un nivel alto y un 1 a nivel bajo. Como podemos ver en nuestras gráficas, un 1 lo transforma en 0 y un 0 lo transforma en 1 efectivamente. Veremos ahora la señal NRZI. Ahora observamos la codificación NRZI. Esta es una variante de la NRZ, como en sus siglas en inglés lo llaman NRZI, Non-Return to Zero Invert on Ones. Al igual que NRZL, el NRZI mantiene constante el nivel de tensión mientras dura un bit. Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de la transmisión de la señal al principio del intervalo de duración de bit. Un 1 se codifica mediante la transición bajo a alto o alto bajo al principio del intervalo del bit, mientras que un 0 se representa por la ausencia de transición. En otras palabras, no retorno a cero invertido, NRZI, codifica un 0 cuando no hay transición al comienzo del intervalo, un bit cada vez, y codifica un 1, transición al comienzo del intervalo. Como podemos observar, esto se cumple en este programa. Observaremos bipolar AMI con los mismos bits. El bipolar AMI es una técnica de codificación denominada binario multinivel. Un 0 binario se representa por la ausencia de señal y un 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los unos deben tener una polaridad alternante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando detecta un 0, la codificación se toma como que si no hubiera señal. Pero si detecta un 1, nivel positivo o negativo, este lo alterna. Podemos observar aquí que nuestro primer bit es un 1. En este caso sigue siendo 1 en bipolar AMI. Pero cuando cambia a 0, podemos ver que retorna a 0. Y cuando vuelve otra vez al bit 1, nuestra señal binaria, se invierte la señal. Y podemos ver también que el siguiente bit, que es 1, lo invierte y vuelve otra vez a ser 1. Observaremos ahora la codificación pseudoternaria. Esta codificación representa un bit 1 por la ausencia de la señal y un 0 mediante pulsos de polaridad alternante. En este no hay ventajas particulares de esta codificación respecto a la anterior, pero es la base de muchas aplicaciones.
podemos ver que cuando tenemos un 1 en la señal binaria, este lo detecta como que si no hubiera señal. Cuando hay un 0, detecta una señal y nos da un 1. Mientras que los demás bits, en este caso que son seguimientos de 1, siguen siendo a nivel 0, como habíamos explicado con el código. Como este alternó, la siguiente vez que nos aparece un 0, nos va a alternar la polaridad y sigue cambiando. Como podemos ver, en los últimos 3 bits hay 0, 1, 0. Dado que en los primeros 3 bits teníamos 1, 0, 1, al primer 0 cambió de nivel a un 1 positivo. Pero en los últimos, al volver otra vez a 0, este cambió de polaridad y se volvió un 1. Ahora veremos la codificación Manchester. El código Manchester siempre hay una transición en la mitad del intervalo de duración de bit. Esta transición en la mitad de bit sirve como un procedimiento de sincronización a la vez que se transmiten los datos. Una transición de bajo a alto representa un 1 y una transición de alto a bajo representa un 0. Esto está estrictamente explicado en la siguiente gráfica. Como podemos observar, nuestro primer bit es un 1, por lo que, como habíamos explicado, tendría que darnos una alteración o una transición de bajo a alto en la primera mitad de bit. Vemos que esto se cumple. Cuando pasa a 0, es al revés. Hace una transición de 1 a 0. Podemos ver que esto se cumple en los siguientes bits. Ahora observaremos la última codificación, Manchester diferencial. En Manchester diferencial, la transición a mitad del intervalo se utiliza tan solo para proporcionar sincronización. La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo de bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de la transición. El Manchester diferencial tiene como ventajas adicionales las derivadas de la utilización de una aproximación diferencial. Como podemos verificar en nuestras gráficas, nuestra señal binaria 1, 0, 1 en los primeros 3 bits. En el primer bit tenemos una transición de 1 a 0 en nuestra gráfica de Manchester diferencial, y un 0 se representa como la transición del principio, o sea, vuelve otra vez 1, 0. Y en el siguiente bit, que es otra vez 1, como tiene que cambiar de transición, ahora ya no sería 1, 0, sería 0, 1. Mientras sigan apareciendo más unos, seguirá teniendo la misma transición. Bueno. Conclusión. Todas las técnicas de modulación implican la modulación de uno o más de los 3 parámetros fundamentales de la portadora: la amplitud, la frecuencia, la fase.